Hola, ¿cómo estás? Hoy se celebra Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o 50 días después de la Pascua, era lo que llegaban a tener. Y en eso podemos ver cómo buscaron unanimidad en la iglesia, pero también buscaron ser más y más como el Señor. Y es cuando también llegamos a ver cómo el Espíritu Santo descendió sobre los primeros creyentes y les dio poder para que todos pudieran escuchar el mensaje de Cristo en su propia lengua. Y llegamos a ver que hay rasgos que esos creyentes tenían que tener. En sí, podemos ver que uno necesita tener cualidades o atributos para poder llegar a ser algo, ¿verdad? Así como hay características de algo o alguien que pertenece a una familia, también hay rasgos que de pertenecer a la familia de Dios. Y esos rasgos, esas características las encontramos en Mateo el capítulo 5, los versículos 1 al 11. Y dice así, Mateo 5 del 1 al 11. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los que de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanta contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Los rasgos del creyente, en los versículos 1 y 2, vemos que el creyente escucha la voz de su maestro. Los rasgos del creyente, uno es que escucha la voz de su maestro. Cuando vio las multitudes, su fama se había extendido, que multitudes lo buscaban. Se sentó. Entre los rabinos judíos era costumbre sentarse para enseñar. Sus discípulos se le acercaron. Ya había personas que se dieron cuenta que él era el Mesías y lo estaban siguiendo. Muchos ya habían escuchado de Cristo, que el reino de Dios se ha acercado. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Felipe ya habían respondido al llamado del Mesías. Comenzó a enseñarles diciendo, abrió su boca y les enseñaba. Uno pone en práctica las enseñanzas de Cristo, uno edifica sobre la roca que es Cristo y que es sus enseñanzas. El ejemplo que quiero dar aquí de escuchar la voz sucedió con una de las maestras, que cuando vino el que atacó la escuela de Uvalde, llegó a decirle a los alumnos cuántas veces lo habían practicado, pero ella les dijo, guarden silencio, y dice que los muchachitos comparten después que guardaron silencio, aunque ella fue alcanzada con una bala en la pierna, ellos se quedaron
callados. En otra ocasión, en otra situación, parece que una de las niñas, una de las balas que estaba moviendo de un lado a otro le agarró la nariz y ella estaba llorando, y dice que las niñas le estaban tapando la boca para que estuvieran en silencio, porque eso era lo que habían escuchado de su maestro. En la aplicación a nuestra vida, en esta semana, escuche la voz del Señor, deje que el Espíritu Santo lo guíe. Pero también los versículos 3 y 4 nos dice que reconoce su necesidad. El creyente reconoce su necesidad. Dichosos, bienaventurados, el gozo que viene del interior de uno. Dichosos los pobres en espíritu. El evangelio es más aceptado por los pobres. El rico tiene muchas aflicciones y, como dijo Cristo, es difícil de que entre en el reino de los cielos. La persona que reconoce su necesidad de Dios, reconoce que no se puede salvar a sí mismo, sino por su pecado necesita a Cristo. De ellos es el reino de los cielos. Y sigue diciendo, dichosos en cada situación, dichosos los que lloran. El dolor que viene por las pruebas difíciles que trae la vida. Dios quiere consolar al que tiene dolor. El dolor más fuerte es estar separado de Dios. Él quiere consolarlo. Cristo quiere darle su bálsamo. El alivio, el descanso, el aliento que trae Cristo solo viene cuando uno reconoce su necesidad. Y quiero, espero en la semana que entra, hablar más de lo que los lloran por lo que sucedió en Uvalde, por lo que ha sucedido en muchos lados, y llega a ver ese dolor que hay, y quiero entonces abarcar eso un poco más en profundidad. El ejemplo en Isaías 61 del 1 al 3, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año de favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Y en el capítulo 66 de Isaías, el versículo 2, fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. En la aplicación a nuestra vida hoy en día, reconozca la necesidad que tiene del Señor. Ese es el comienzo de una relación con Dios, pero también se necesita recordar al transcurso de esa caminata con el Señor. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él cada día. En los versículos 5 y 6 encontramos que el creyente tiene un deseo ardiente para ser íntegro. Dichosos los humildes. El maestro fue manso y humilde, uno que se le puede guiar fácilmente. Los que son de un espíritu quieto, de un espíritu gentil, como la del maestro, heredarán la tierra prometida, la abundancia del bienestar espiritual que es provisto por las buenas nuevas, por el evangelio. Tienen hambre y sed de justicia, expresiones de un deseo profundo. Las buenas nuevas de Cristo es la provisión para los que tenemos sed y hambre de ser santo.
Dios nos recuerda que seamos santos porque Él es santo. Es la justicia de Dios. Al venir a Dios seremos saciados. El mensaje yo soy el agua viva, venid a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero también aquí encontramos el ejemplo de integridad, es hacer lo correcto cuando nadie lo está mirando. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie lo está mirando. La aplicación, sea íntegro en su trabajo, sea íntegro con su familia, sea íntegro con su prójimo. Pero también los versículos 7 al 9 nos dice que el discípulo es como su maestro. Bienaventurados los compasivos, los misericordiosos. Cuando uno tiene hambre y sed de justicia, entonces será misericordioso. Dios es misericordioso. Cristo nos mostró misericordia. Cristo nos mostró compasión. Al ser como el Maestro, seremos compasivos, seremos misericordiosos. No hay otro lugar donde imitamos a Cristo, sino cuando mostramos compasión, cuando mostramos misericordia. Damos un vaso de agua fría o visitamos al encarcelado, se hace para glorificar a Dios. Dios se deleita grandemente cuando somos misericordiosos. Bienaventurados los de corazón limpio. La diferencia entre la pureza interior y la exterior. Los fariseos se preocupaban por lo exterior. Cristo se preocupa por lo interior. Cristo es de corazón limpio. No necesitamos la imagen del Sagrado Corazón de Cristo. Lo que necesitamos es tener el corazón limpio de Cristo. Cuando nuestro interior es limpio, somos como el Maestro. Solo Él de corazón limpio verá a Dios. Bien, dichosos los que trabajan por la paz, los que tratan de prevenir contenciones, conflictos y guerras, los que usan su influencia para reconciliar a dos lados opuestos. Cristo ha usado su influencia, es más, su vida, para reconciliarnos a Dios. Él ha dado su propia vida. Y serán llamados hijos de Dios. Cristo dice en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Lleguemos a trabajar por la paz y no nos angustiemos, no nos acobardemos, porque podemos tener la paz que Cristo da, no la que el mundo quiere dar en pasividad, sino la paz que Cristo da en medio de problemas, en medio de dificultades. El ejemplo aquí, el discípulo es como su maestro. Mateo 10, 24 y 25 dice, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo sea como su amo. Ahora, aquí quiero usar este ejemplo. Si nos acordamos, en Jerusalén fue donde llegamos a ver lo de Pentecostés y lo grandioso, pero no fue en Jerusalén entre los judíos creyentes que el Señor mostró algo que llegamos a ver de que el discípulo es como su maestro. Lo hizo en Antioquía, en un pueblo, en una ciudad donde habían venido gentiles y se habían aceptado a Cristo y se quedaron todos así. Ahí en Antioquía fue donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, o Cristos chiquitos,
quiere decir que el discípulo es como su maestro. En la aplicación, es una aplicación muy corta, basta ser como el Señor. No necesitamos ni más ni menos, basta ser como el Señor. Pero también los versículos 10 y 11 llegamos a ver que el rasgo del creyente, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Cuando nos parecemos a Cristo tendremos que padecer por Él, pero no tengamos complejo de mártir. El reino de los cielos les pertenece. Esta frase la usa aquí refiriéndose a los que son perseguidos por causa de la justicia, pero también nos damos cuenta que lo dice, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o el reino de los cielos le pertenece. Uno necesita reconocer su necesidad y estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo para entrar al reino de los cielos. Cuando por mi causa, bienaventurado es la persona que se levanta por la causa de Cristo, los insulte, los persiga y levantan contra ustedes toda clase de calumnias. Por su causa reciben insultos. Cuidado con los que se dicen ser perseguidos cuando hicieron algo que merecían que lo enjuiciaran, o cuidado con aquellos que dicen que son perseguidos pero realmente no están sufriendo persecución. Cuando por Cristo las personas acusan falsamente a uno, es cuando uno llega a ver esto de los insulte, los persiga y levantan contra ustedes toda clase de calumnias, o cuando reciben maltratos y lo agravian por la causa de Cristo. Así también persiguieron a los profetas, así trataron a los profetas. El ejemplo que quiero utilizar aquí es de Jeremías. Cuando él profetizó, lo querían matar y aún lo arrojaron a una cisterna, pero el Señor usó a Bet-Melech para salvarlo. Y llegamos a ver cómo Jeremías fue fiel. Había falsos profetas que estaban diciendo todo y la gente lo estaba oyendo y estaban contentos con ellos. Aún hoy en día hay personas que llegan a decir cosas que no son del Señor. Cuidado, cuidado. En la aplicación, si le toca sufrir por el Señor, cuéntelo como gozo. Al reconocer su necesidad y venir al Señor y buscar la justicia del Señor, entonces el reino de Dios le pertenece. Podemos entonces llegar a ver que necesitamos ser más y más como nuestro Maestro. En conclusión, lleguemos a comprender esto cuando yo he estado leyendo y pensando en lo que Pablo especialmente decía de los creyentes, y llegamos a pensar que los creyentes eran personas que vivían una vida ejemplar, pero por muchas razones escribe cartas porque esas personas no estaban viviendo vidas ejemplares, y muchas veces así somos nosotros en nuestra vida. No vivimos vidas ejemplares como debemos. Y estos rasgos del creyente son aquello que necesitamos tener en mente y verlo en nuestras propias vidas. Busquemos en esta semana ser más como el Señor, al tener los rasgos que como creyentes nos dará dicha en esta semana. Dichosos son
Si quieres tener dicha, entonces busca estos rasgos en tu propia vida. Deja que estos rasgos sean realidad en tu propia vida. Y verá la dicha que el Señor te da, el gozo en el Señor que puedes tener. Que esta semana pueda ser una semana de gozo para usted y que Dios lo bendiga y lo use ricamente. Y si no has puesto tu confianza en Cristo Jesús, le pido que ponga su confianza en Cristo, porque es la única manera que puedas entrar al reino de los cielos, reconociendo su propio pecado, reconociendo que necesita de alguien más que es Cristo, que ha muerto por usted y por mí, y que no podemos alcanzar el cielo por nosotros mismos, sino que necesitamos entrada por medio de Cristo Jesús. Y cuando pones tu confianza en Él empezará a obrar en ti, porque el Espíritu Santo entonces mora en uno. Y entonces verá una vida en donde en estos rasgos podrás ver la dicha que el Señor quiere que tengas. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti. Y si hay alguno que escucha este mensaje que necesita conocerte más de cerca, Señor, que lo puedan hacer buscando tu rostro primeramente. Pero también, Señor, pido que hagas tu obra en nuestras vidas, que seamos dichosos al tener esos rasgos que quieres que tengamos en nuestra propia vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.